Tenía 8 años cuando empecé a ver al hombre en la ventana, y hasta hoy, siendo adulto, todavía siento un escalofrío recorrerme la espalda cuando recuerdo esos ojos fijos en la oscuridad. Esto pasó en Monterrey, en una casa sencilla que mis padres alquilaban. Era una construcción antigua, con paredes de concreto descascarado y un patio grande lleno de árboles viejos. Mi cuarto quedaba al fondo de la casa, separado de los otros cuartos por un pasillo angosto y mal iluminado. La ventana de mi cuarto daba directo a ese patio y, de noche, todo se volvía una negrura absoluta. No había iluminación afuera, nada, solo oscuridad y el sonido del viento entre las hojas de los árboles. A veces juraba escuchar pasos en la grava, pero mi madre decía que eran solo gatos callejeros buscando comida. La primera vez que sentí que alguien me observaba fue una madrugada de octubre. Me desperté de repente, con esa sensación extraña de no estar solo. ¿Sabes cuando sientes que alguien te está mirando, incluso en la oscuridad? Fue exactamente eso. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y lo vi. Una silueta, parada, inmóvil, afuera. No se podía ver el rostro, solo el contorno de un cuerpo alto, delgado, con los hombros inclinados hacia adelante, y me estaba mirando. Yo lo sabía. Cerré los ojos con fuerza, subí la cobija hasta el cuello y me quedé allí, rezando para que fuera solo una pesadilla. Cuando reuní valor para mirar de nuevo, la silueta seguía allí. No se había movido ni un centímetro. Fue entonces cuando lo oí. 3 golpes suaves en el vidrio. Grité tan fuerte que mi madre vino corriendo por el pasillo. Encendió la luz del cuarto y me miró con cara de preocupación. «Miguel, ¿qué pasó?», preguntó, sujetándome por los hombros. «Hay alguien en la ventana, mamá. Hay un hombre afuera». Ella miró hacia la ventana. No había nada, solo oscuridad. «Hijo, no hay nadie. Mira bien, son solo las sombras de los árboles». «Pero yo lo vi. Estaba aquí». Golpeó el vidrio. Mi padre, Roberto, también apareció en la puerta, con cara de sueño. «Miguel, estás soñando, hijo. Vuelve a dormir». «No estoy soñando. Él estaba aquí». Mi madre suspiró, me acarició el cabello y dijo eso que todas las madres dicen para calmar a sus hijos. «Fue solo una pesadilla, amor. Ven, dejaré la luz del pasillo encendida. ¿Sí?». Me acostó de nuevo, me dio un beso en la frente y salió del cuarto. La luz del pasillo entraba débil por la puerta entreabierta, pero no era suficiente para iluminar la ventana. Me quedé mirando al techo, tratando de convencerme de que había sido un sueño, pero en el fondo, yo sabía que no, porque cuando mi madre apagó la luz del cuarto, vi la silueta de nuevo, y esta vez estaba más cerca. Después de esa primera noche, todo cambió. Ya no podía dormir tranquilo. Todas las noches, sin excepción, me despertaba de madrugada con esa sensación terrible de ser observado. Y él siempre estaba allí. A veces aparecía más lejos, cerca de los árboles del fondo del patio. Otras veces, más cerca, junto al muro bajo que separaba nuestra casa de la calle. Pero siempre en el mismo sitio, frente a mi ventana, siempre mirándome. Intenté contarles a mis padres otra vez, pero ya estaban cansados de mis historias. Mi padre incluso llegó a regañarme, diciendo que inventaba cosas para llamar la atención. Mi madre era más comprensiva, pero hasta ella empezó a perder la paciencia. «Miguel, ya basta, hijo. No hay nadie en el patio. Tu padre lo revisó de día, no hay nada. Son solo las sombras». «Pero mamá, yo juro que...». «Basta, Miguel. Ya estás muy grande para tener miedo a la oscuridad». Fue entonces cuando aprendí a quedarme callado. Dejé de contarlo. Pero el hombre no dejó de aparecer. Una noche, como 2 semanas después de la primera vez, me desperté y él estaba diferente, más cerca, tan cerca que pude ver más detalles. Usaba algo oscuro, quizá un abrigo o una camisa de manga larga. Era alto, muy alto, y la cabeza era extraña. Parecía inclinada hacia un lado, como si tuviera el cuello torcido. Me quedé paralizado mirándolo, y entonces sucedió de nuevo. 3 golpes en el vidrio, lentos, deliberados. Esta vez no grité,
Solo subí la cobija y me escondí debajo, temblando. Me quedé allí, escuchando mi propia respiración acelerada, hasta que el sueño llegó por puro cansancio. Al día siguiente, lo intenté una última vez. Se lo conté a mi primo Javier, que tenía 12 años, y siempre decía que no le tenía miedo a nada. Es en serio, Javier. Hay un hombre que se queda mirando por mi ventana todas las noches. Él se rió. Ah, sí. ¿Y qué hace? ¿Te manda besitos? No estoy bromeando. Primo, estás viendo muchas películas de terror. Eso no existe. Nadie me creía. Estaba solo en eso. Entonces, un jueves, todo empeoró. Tenía tanto miedo que le rogué a mi madre dormir conmigo. Lloré, hice un escándalo, hasta que ella cedió. Está bien, hoy dormiré contigo, pero es la última vez, ¿vale? Tienes que superar ese miedo. Me sentí aliviado. Pensé que si ella estaba allí, el hombre no aparecería, o al menos, ella lo vería también y me creería. Nos acostamos juntos en mi cama. Ella pasó su brazo alrededor de mí y en pocos minutos ya estaba dormida. Yo intenté hacer lo mismo, pero el miedo no me dejaba. Me quedé mirando al techo, escuchando la respiración calma de ella a mi lado. Poco a poco, mis ojos empezaron a pesar y finalmente me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de madrugada y mi madre ya no estaba a mi lado. La cama estaba vacía. Me senté en la cama, desorientado, buscándola en el cuarto. No estaba en el baño, no estaba en la puerta. Fue cuando miré hacia la ventana y mi sangre se congeló. Allá afuera, en el patio oscuro, iluminada solo por la luz débil de la luna, estaba mi madre, de pie, inmóvil, al lado del hombre. Los dos me miraban, fijamente. Ella llevaba la misma bata con la que se había ido a dormir, descalza sobre la tierra del patio. Y el hombre estaba a su lado, más cerca de la ventana que nunca. Ahora podía ver su rostro, o mejor dicho, donde debería haber un rostro, porque lo único que veía era oscuridad, como si su cabeza fuera un agujero negro que absorbía la poca luz que había. Grité tan fuerte que me dolió la garganta, y cuando parpadeé, mi madre estaba acostada a mi lado de nuevo, dormida, como si nunca se hubiera levantado de la cama. El hombre en la ventana. Al día siguiente no le dije nada a nadie. ¿Cómo explicar que vi a mi propia madre parada en el patio junto a una criatura sin rostro? Durante el desayuno, observé a mi madre preparando las quesadillas. Estaba normal. Tarareaba una canción, sonreía. Me preguntó si había dormido bien. Sí, mamá, mentí, pero algo había cambiado. Ya no confiaba en ella, no de la misma manera. Esa noche decidí que no dormiría. Me quedaría despierto, vigilando la ventana, para entender qué estaba pasando. Tomé una linterna pequeña que mi padre guardaba en el cajón de la cocina y la escondí bajo la almohada. Me acosté vestido, fingiendo dormir, pero con los ojos entreabiertos, vigilando. Las horas pasaron despacio. Medianoche, la 1, las 2, y entonces apareció. La silueta surgió entre los árboles del fondo, como siempre, pero esta vez me fijé bien. No caminaba, simplemente estaba en un lugar y luego en otro, como si saltara de un punto a otro sin moverse. Primero junto a los árboles, después junto al muro, luego a 5 metros de la ventana, luego a 3. Cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Agarré la linterna debajo de la almohada, pero no tuve valor de encenderla. Él siguió acercándose. 2 metros, 1 metro. Ahora estaba pegado a la ventana, y por primera vez, con la cercanía, pude verlo mejor. Llevaba ropa vieja, rota. Los brazos eran demasiado largos, desproporcionados para el cuerpo. Y esa cabeza sin rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorberlo todo. Fue cuando vi su mano, dedos finos, sucios, con uñas largas y oscuras, tocando el vidrio, despacio, como si estuviera probando la resistencia. Empezó a arañar, lentamente. El sonido era horrible, agudo, penetrante, y entonces la mano empezó a empujar. El vidrio cedió un poco, haciendo un pequeño crujido. Fue cuando reaccioné. Encendí la linterna
y la apunté directo hacia él. Por un segundo, la luz iluminó completamente a esa cosa, y lo que vi no era humano. La piel, si es que se le podía llamar piel, era grisácea y agrietada. Los ojos, no, eso no eran ojos. Eran agujeros profundos, vacíos, pero que de alguna forma me veían. Y sonrió. No era una sonrisa humana. Era demasiado ancha, con demasiados dientes. Grité y corrí al cuarto de mis padres. Mi madre despertó asustada. Mi padre me sujetó por los hombros. «Miguel, ¿qué pasó ahora?» Él estaba tratando de entrar. Estaba arañando el vidrio. Mi padre fue a mi cuarto. Encendió la luz. La ventana estaba intacta, sin marcas, sin nada. «No hay nada aquí, Miguel. Nada. Pero yo lo vi. Lo juro». Esa noche me hicieron dormir en su cuarto, pero yo sabía que no había sido un sueño. No lo fue. 3 días después nos mudamos de esa casa, no porque mis padres me creyeran, sino porque el dueño subió el alquiler y no podíamos pagarlo. Debería haber sido una buena noticia, pero no lo fue, porque la noche antes de la mudanza, mientras empacaba mis cosas, miré por última vez esa ventana maldita, y él estaba allí, de nuevo, en el mismo lugar, mirándome, pero esta vez, cuando parpadeé, estaba dentro del cuarto, detrás de mí. Sentí su aliento frío en mi nuca, me giré lentamente, y no había nada, solo el vacío del cuarto. Hoy tengo 26 años, vivo en Guadalajara, lejos de Monterrey, lejos de esa casa, pero hay noches en que me despierto de madrugada con esa vieja sensación, esa sensación de ser observado. Y cuando miro hacia la ventana de mi apartamento en el 10º piso, a veces, solo a veces, veo una silueta parada al otro lado del vidrio, alta, inmóvil, con esa cabeza inclinada, mirándome, esperando. Mis padres dicen que inventé todo, que fue trauma de infancia, que tenía demasiada imaginación, pero yo sé la verdad. Él nunca se fue, solo está esperando el momento justo. Y cuando miro mi reflejo en el vidrio de la ventana, a veces veo que no estoy solo en el cuarto, pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie. Todavía no. Esto pasó en Guadalajara, en el barrio de Tlaquepaque, cuando aún vivía en la casa de mis padres. Era una de esas casas antiguas, con patio de mosaicos quebrados, y un lavadero que mi abuela usaba todos los días. Yo tenía 6 años, y fue en esa época cuando Daniel apareció por primera vez. Recuerdo el día exacto. Era una tarde de septiembre, caliente y sofocante, de esas en que el aire parece pesar. Estaba jugando solo en el patio, apilando piedritas cerca de la cisterna vieja que mi padre había tapado con tablas de madera. Fue entonces cuando lo oí. «Lo estás haciendo mal». Miré alrededor. No había nadie. Mi madre estaba dentro de la casa, preparando la cena. Mi padre aún no había regresado del trabajo. «¿Quién está ahí?», pregunté, sintiendo un frío en el estómago. «Soy yo, Daniel. Déjame mostrarte cómo se hace». Y así empezó todo. En los días siguientes, Daniel siempre estaba conmigo. Conversábamos por horas. Me enseñaba juegos, me contaba historias graciosas, se reía de mis tonterías. Mis padres lo encontraban tierno. «Mira nada más, nuestro pequeño tiene un amiguito imaginario», comentaba mi madre con una sonrisa mientras lavaba los trastes. «Es normal a esa edad», respondía mi padre sin levantar la vista del periódico. «Yo también tuve uno cuando era niño, pero Daniel no era como los amigos imaginarios de los demás niños. Él sabía cosas que yo no sabía». Esto pasó en Guadalajara, en el barrio de Tlaquepaque, cuando aún vivía en la casa de mis padres. Era una de esas casas antiguas, con patio de mosaicos quebrados y un lavadero que mi abuela usaba todos los días. Yo tenía 6 años, y fue en esa época cuando Daniel apareció por primera vez. Recuerdo el día exacto. Era una tarde de septiembre, caliente y sofocante, de esas en que el aire parece pesar. Estaba jugando solo en el patio, apilando piedritas cerca de la cisterna vieja que mi padre había tapado con tablas de madera. Fue entonces cuando lo oí. «Lo estás haciendo mal». Miré alrededor. No había nadie. Mi madre estaba dentro de la casa, preparando la cena.
Mi padre aún no había regresado del trabajo. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Soy yo, Daniel. Déjame mostrarte cómo se hace. Y así empezó todo. En los días siguientes, Daniel siempre estaba conmigo. Conversábamos por horas, me enseñaba juegos, me contaba historias graciosas, se reía de mis tonterías. Mis padres lo encontraban tierno. Mira nada más, nuestro pequeño tiene un amiguito imaginario, comentaba mi madre con una sonrisa mientras lavaba los trastes. Es normal a esa edad, respondía mi padre sin levantar la vista del periódico. Yo también tuve uno cuando era niño, pero Daniel no era como los amigos imaginarios de los demás niños. Él sabía cosas que yo no sabía. Una vez, mi madre perdió su anillo de matrimonio. Revolvió la casa entera, desesperada, buscando por todos lados. Yo estaba sentado en la sala cuando Daniel susurró en mi oído. Está debajo del refrigerador. Se cayó cuando ella se lavó las manos en el fregadero. Corrí a decírselo a mi madre. Ella me miró sorprendida. Luego se arrodilló y metió la mano debajo del electrodoméstico. Cuando sacó el anillo, se quedó observándome con una expresión extraña. ¿Cómo lo supiste, mijo? Daniel me lo dijo, respondí sonriendo. Ella me devolvió la sonrisa, pero sus ojos no la acompañaron. Había algo distinto allí, algo que yo aún no entendía. Las semanas pasaron y Daniel estaba cada vez más presente. Pasaba horas en el patio conversando con él. Nos reíamos juntos. Jugábamos a las escondidas entre las plantas de hierbabuena que mi abuela cultivaba. Pero a veces, Daniel decía cosas extrañas. Tu madre no te quiere tanto como dice. ¡Mentira!, gritaba yo. Es verdad. Ayer le dijo a tu padre que eras demasiado difícil, que estaba cansada. Y era cierto. Yo había escuchado a mis padres discutir la noche anterior, cuando pensaban que yo dormía. ¿Cómo lo sabía Daniel? Otras veces, decía cosas que me asustaban. Tu padre va a chocar la próxima semana. Deja de decir tonterías. Pero el jueves siguiente, mi padre llegó a casa con el parachoques abollado. Había chocado levemente contra un poste al dar reversa. Nada grave, pero aún así, mi madre empezó a notar que algo no estaba bien. Me veía conversando solo y, en lugar de sonreír, se ponía seria. A veces me interrumpía de repente. ¿Con quién hablas, Carlos? Con Daniel, mamá. Ya te dije. ¿Y qué dice Daniel ahora? Yo miraba hacia la esquina del patio, donde sentía su presencia. Dice que tienes miedo. Mi madre tragó saliva. ¿Miedo de qué? No sé. No quiso decir. Entonces, empezó a comentar con los vecinos. Doña Lupita, la señora de al lado, solo se encogió de hombros. Ay, comadre, todos los niños tienen amigos imaginarios. Mi sobrino tenía uno que se llamaba Pancho. Le duró hasta los 8 años. Pero don Ramiro, el anciano que vivía en la esquina, no se mostró tan tranquilo al oír la historia. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó, encendiendo un cigarro. Daniel, respondió mi madre. Don Ramiro dio una larga calada, soltó el humo despacio y miró a lo lejos, hacia la calle vacía. Tenga cuidado, señora. A veces, los que juegan con los niños no son tan imaginarios. Mi madre rió nerviosamente y cambió de tema, pero yo me di cuenta de que empezó a observarme distinto, con atención, con preocupación. Y entonces, una tarde, mi abuela vino a visitarnos. Era una mujer pequeña, de cabellos grises, recogidos en un moño apretado, siempre con un rosario colgado al cuello. Tenía ese aire serio de las señoras de antes, que no sonríen fácilmente y parecen ver cosas que los demás no ven. Entró en la casa, me dio un beso en la frente y se sentó en la cocina a tomar café con mi madre. Yo jugaba con mis carritos en el suelo de la sala cuando me llamó. Ven acá, mijo. Cuéntame de ese juego que andas haciendo. ¿Qué juego, abuela? Ese de hablar solo. Tu madre me dijo que tienes un amiguito. No es solo un amiguito, es Daniel. Ella dejó de mover el azúcar en el café. La cucharita quedó suspendida en el aire. Mi madre también se detuvo. ¿Cómo dijiste que se llama?, preguntó mi abuela con voz temblorosa. Daniel. La taza resbaló de su mano y se estrelló contra el piso, derramando café caliente por todas partes. Mi madre gritó y corrió a buscar un trapo, pero mi abuela no se movió. Estaba blanca, pálida como cera, mirándome con los ojos abiertos de par en par.
Dios mío, susurró. No puede ser. En ese momento se abrió la puerta de entrada. Era mi padre, regresando del trabajo. Hola, amor, ya llegué. Qué rico huele a... Se detuvo al ver la escena en la cocina. Mi madre en el suelo recogiendo los pedazos de porcelana. Mi abuela pálida como un fantasma, temblando. ¿Qué pasó aquí? Mi abuela se persignó 3 veces, apretando el rosario con fuerza, y lo miró directo a los ojos. Tu hijo dijo que tiene un amigo que se llama Daniel. Daniel, repitió con la voz quebrada. El mismo nombre que tu sobrino, el hijo de tu hermano Roberto. Mamá, por favor, el niño que se ahogó en la represa de Cajititlán, 3 años antes de que éste naciera. Mi padre se quedó parado en la puerta de la cocina. Mi madre se levantó lentamente, aún con el trapo mojado en las manos, mirándolo a él y luego a mi abuela. ¿De qué están hablando? ¿Qué sobrino? ¿Qué Roberto? Mi padre cerró los ojos y respiró hondo. Mi hermano mayor. Hace años que no nos hablamos. Mi abuela temblaba, apretando el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando por fin habló, su voz salió rota. Roberto y su esposa tenían un hijo, Daniel. Tenía 4 años cuando pasó. Tragó saliva. Fuimos a pasar un fin de semana en casa de unos primos, allá por Cajititlán. Los niños jugaban cerca de la represa. Nosotros estábamos preparando la comida, platicando, cuando escuchamos los gritos. Mi madre me abrazó fuerte. Se había metido al agua solo. Nadie lo vio. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. El silencio cayó pesado en la cocina. Solo se escuchaba el goteo del grifo. ¿Por qué nunca me contaste eso?, preguntó mi madre con lágrimas en los ojos. Mi padre bajó la cabeza. No hablamos de eso. Roberto y su esposa se separaron después de la muerte. Él se mudó a Monterrey. Se culparon mutuamente. El matrimonio terminó. La familia se deshizo. Él no soportó la culpa, continuó mi abuela, limpiando una lágrima. Yo tampoco. Cada Navidad, cada cumpleaños, la silla vacía, el silencio. Roberto me llamó una vez, borracho, llorando. Dijo que veía al niño en los espejos, que lo oía llamarlo. Me miró con un gesto que me erizó la piel. Y ahora este niño, ¿cómo pudo saber el nombre? Nunca vio una foto, nunca escuchó que habláramos de él. Nadie respondió. El miedo estaba en el aire, denso, sofocante. Daniel no es malo, dije bajito, sintiendo la necesidad de defenderlo. Es mi amigo. Mi abuela cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja, pasando las cuentas del rosario entre los dedos. Esa noche mis padres hablaron hasta tarde. Yo fingí dormir, pero escuché todo desde la rendija de la puerta. Debe ser coincidencia. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Y si no es coincidencia? ¿Y si es otra cosa? No creo en esas cosas. Yo tampoco. Pero viste a tu madre, y esas cosas que él sabía, el anillo, el accidente del coche. Los niños tienen imaginación fértil. Eso no es imaginación. A la mañana siguiente, mi padre intentó hablar conmigo. Se arrodilló frente a mí, puso sus manos en mis hombros y me miró con una seriedad que me asustó. Carlos, este amigo tuyo, Daniel, ¿realmente lo ves? No lo veo, papá, pero lo escucho y siento cuando está cerca. ¿Y qué más te dice? Yo dudé. Daniel me había pedido no contar ciertas cosas, pero miré el rostro preocupado de mi padre y decidí decir la verdad. Habla del agua. Dice que en el agua es tranquilo, que es bonito, que no duele, que no hay que tener miedo. Mi padre se puso lívido. Me apretó los hombros con más fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más te dice? Dijo que un día me iré con él, que vamos a jugar juntos allá abajo, donde es frío y silencioso y nadie grita. Mi padre me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Sentí que temblaba. Después de eso, todo cambió en casa. Mi madre ya no me dejaba jugar solo en el patio. La cisterna fue sellada con cemento nuevo. Hasta vaciaron el lavadero y lo voltearon. Mi padre puso seguros en todas las llaves de agua. Hasta el excusado quedó con llave cuando yo no lo usaba. Pero Daniel no se fue. Se volvió más insistente, más presente, más enojado. Por las noches, mientras estaba acostado,
Escuchaba su voz susurrando en la oscuridad. ¿Por qué les contaste? Perdóname, Daniel. Estaban preocupados. Ahora van a intentar alejarme de ti. No dejes que lo hagan, ¿sí? Somos amigos de verdad. No lo dejaré. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿De corazón? De corazón. Y fue cuando empezaron los sueños. En el primero, yo estaba de pie a la orilla de un lago enorme. El agua era oscura, casi negra, y no se veía el fondo. El cielo estaba gris, sin nubes, sin sol, sin nada, solo gris. Daniel estaba a mi lado. Yo aún no podía ver bien su rostro. Era como una sombra, una silueta borrosa, pero sabía que era él. Ven, me dijo, extendiendo la mano. Quiero mostrarte dónde vivo, a dónde vamos. Allá abajo. Es bonito, silencioso. Nadie grita, nadie pelea. Miré el agua negra y sentí el estómago revolverse. No quiero. Confía en mí. Soy tu mejor amigo, ¿recuerdas? Nunca te he mentido. En el sueño, mis piernas se movieron solas. Mi mano tomó la suya. Estaba helada, tan helada que dolía, que quemaba. Me jaló hacia el agua. El frío fue instantáneo. Me cortaba la piel como 1000 agujas de hielo. El agua entraba por mis oídos, mi nariz, mi boca. Intenté gritar, pero solo salieron burbujas. Daniel me empujaba más y más al fondo, cada vez más oscuro. Desperté ahogándome, tosiendo, desesperado. Mi madre entró corriendo al cuarto, encendió la luz. Hijo, ¿qué pasó? Daniel me llevó al agua. Me estaba ahogando. Ella me abrazó, acariciando mi cabello empapado de sudor. Fue solo una pesadilla, mi amor. Solo un sueño feo. Pero cuando se fue y apagó la luz, miré el suelo al lado de mi cama. Había un charco de agua, pequeño pero real. Brillaba con la poca luz de la ventana. Toqué mi ropa, mi cabello. Todo estaba seco. ¿De dónde había salido esa agua? En los días siguientes, los sueños continuaron. Siempre el mismo lago. Siempre Daniel llamándome. Siempre la sensación de hundirme, de frío, de desesperación. Y todas las mañanas despertaba y encontraba agua. A veces en la cama, empapando las sábanas. A veces en el suelo, formando charcos imposibles. A veces dentro de mis zapatos, pesados y helados. Mi madre cambió mi colchón 2 veces. Lo dejó secar al sol, pensando que yo me hacía pipí por estrés. Pero yo veía en sus ojos que sabía la verdad, que no era eso, que era otra cosa. Una tarde, yo estaba dibujando en la sala cuando escuché su voz otra vez. ¿Estás enojado conmigo? No, Daniel, solo tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De mí? De esos sueños, del agua. Pero ahí es donde vivo ahora. Es mi casa. Quiero enseñártela. No quiero ir. ¿Por qué? ¿No me quieres? Sí te quiero, pero no quiero ahogarme. Silencio. Un silencio pesado, frío. Y luego, ahogarse solo duele al principio. Después se siente bien. Después es solo paz. No, me prometiste que seríamos amigos para siempre. Y lo somos, pero... ¡Mentiroso! La voz explotó dentro de mi cabeza. El dibujo salió volando de la mesa. El vaso de jugo se volcó solo, derramando todo en el suelo. La temperatura bajó de golpe. Mi aliento salió en nubes blancas. Me tapé los oídos y grité. Mi madre vino corriendo desde la cocina. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Daniel está enojado. Está gritando conmigo. Ella me cargó, me llevó a su cuarto y cerró la puerta con llave. Nos quedamos allí, temblando, hasta que mi padre llegó del trabajo. Esa noche, ellos decidieron llevarme a una iglesia. No a la del barrio, sino a otra donde, según mi abuela, había un padre que entendía de estas cosas. Pero no hubo tiempo, porque esa misma noche sucedió. Yo dormía cuando sentí algo frío, mojado, tocando mi rostro, gotas cayendo en mi frente. Abrí los ojos, y él estaba allí. Por primera vez vi a Daniel de verdad. Era un niño, más o menos de mi edad, pero estaba empapado. Agua goteaba de su cabello negro, de su ropa, de su barbilla, formando un gran charco en el piso de mi cuarto. Su piel estaba pálida, casi azul, con esa textura arrugada de quien pasa demasiado tiempo bajo el agua. Y sus ojos eran lo peor, completamente blancos, sin pupila, sin iris, solo blanco lechoso.
Ya no quieres ser mi amigo de verdad, dijo. Su voz era arrastrada, húmeda, como si hablara desde el fondo de un río. Quise gritar, pero no salió sonido. Estaba paralizado. Te di todo. Te advertí de las cosas malas. Jugué contigo cuando nadie más lo hacía. Fui tu mejor amigo. Y me traicionaste. Yo no... Su cabeza se inclinó hacia un lado, lentamente, de una manera imposible para un cuello humano. Entonces prueba. Ven conmigo. Ahora. Extendió su mano. Pequeña, de niño, pero hinchada, azulada, con los dedos arrugados por el agua. Y sentí mi cuerpo levantarse de la cama. No era mi voluntad. No quería, pero mis piernas se movían solas. Mis pies tocaron el suelo encharcado. Empecé a caminar hacia él, paso a paso. Daniel sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. Eso, ven, dijo Daniel. Allá abajo podremos jugar para siempre, sin adultos, sin miedo, solo tú y yo. Mi mano estaba a centímetros de la suya, y entonces todo se oscureció. Cuando desperté, no estaba en mi cuarto. Estaba en otro lugar, de pie, en una orilla fangosa. Frente a mí, un lago inmenso de agua oscura que se extendía hasta el horizonte. El cielo era gris, muerto, sin sol, y el silencio, un silencio tan profundo que dolía en los oídos. ¿Dónde estoy? Mi voz salió temblorosa. En mi casa, respondió Daniel, empapado a mi lado, sus ojos blancos fijos en mí. Bienvenido. Miré alrededor. No había nada, solo agua, lodo y ese cielo muerto. Quiero volver a casa. Ya estás en casa, nuestra casa. Ahora podemos jugar para siempre. No, grité, y mi voz sonó extraña, apagada, como si el aire mismo la tragara. Quiero a mi mamá, a mi papá. La sonrisa de Daniel desapareció. Ella no te quiere. Nadie te quiere. Solo yo quise ser tu amigo de verdad. Mentira. Entonces dime, ¿por qué siempre pelean? ¿Por qué tu madre llora en el baño cuando cree que no la escuchas? ¿Por qué tu padre bebe solo en la cochera cuando piensa que duermes? Cada palabra era como un cuchillo, porque era verdad. Yo lo sabía. Pero aquí, continuó, abriendo los brazos, aquí no hay llanto, no hay miedo, no hay dolor, solo silencio, solo paz. No quiero paz, quiero volver. Intenté correr, pero el lodo me atrapaba los pies, succionándome hacia abajo. Daniel caminó hacia mí. No se hundía, flotaba. Puso su mano helada en mi hombro. No lo entiendes todavía, pero lo harás. Y me empujó. Caí de espaldas en el agua. El frío me atravesó como 1000 agujas. El agua me llenó la boca, la nariz, los oídos. Me hundía rápido, más y más. Intenté nadar hacia arriba, pero no sabía dónde estaba la superficie. Todo era oscuridad. Mis pulmones ardían. Necesitaba aire. Abrí la boca para gritar, y el agua entró de golpe en mi garganta. Y entonces los vi. Decenas, quizás cientos de niños flotando en la profundidad oscura, suspendidos, como dormidos, de todas las edades, con los ojos cerrados, con el cabello flotando suavemente en la corriente invisible. Y todos sonreían. Daniel apareció frente a mí, flotando, su sonrisa blanca, sus ojos vacíos. ¿Ves? No estás solo. Aquí tienes muchos amigos, y ahora serás uno de ellos. Para siempre. ¡No! Con la última fuerza que me quedaba me impulsé. Nadé. No sabía hacia dónde. Solo quería escapar. Oí su voz detrás de mí, retumbando en toda la oscuridad. No te vayas. Eres mío, mi amigo. No lo soy. Y entonces escuché algo más. Lejos, muy lejos. Una voz. ¡Carlos! Era mi madre. ¡Hijo, despierta! Mi padre. Las voces eran apagadas, distantes, pero eran reales. Vi una luz arriba, pequeña, débil, pero ahí estaba. Nadé hacia ella con todas mis fuerzas. Daniel intentó agarrarme, pero lo empujé, lo golpeé, lo solté. La luz estaba más cerca, mis pulmones ardían. Mi mano rompió la superficie, y entonces desperté, vomitando agua. Litros y litros de agua salían de mi boca, de mi nariz, de mis pulmones. Mi madre me sostenía de lado, golpeándome la espalda.
Respira, hijo, respira. Mi padre gritaba al teléfono, pidiendo una ambulancia. Mi abuela rezaba en un rincón, el rosario apretado entre sus manos temblorosas. Tosí más agua. ¿Cómo podía tener tanta dentro de mí? ¿Cómo llegó a la bañera?, gritaba mi padre. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Bañera? Miré alrededor. Estaba en el baño, en el suelo empapado, con la bañera al lado desbordando de agua. No recordaba haber ido hasta allí. No recordaba nada después de tocar la mano de Daniel en mi cuarto. Daniel, logré susurrar entre arcadas. Daniel intentó llevarme. Mi madre me abrazó tan fuerte que pensé que iba a romperme los huesos. Los paramédicos llegaron. Me llevaron al hospital. Pasé 3 días internado. Los médicos decían que era un milagro que siguiera vivo, que, normalmente, cuando un niño se ahoga así, no sobrevive. Pero yo no me ahogué solo. Yo sé lo que pasó. Daniel intentó llevarme con él. Cuando volví a casa, mis padres cambiaron todo. La bañera desapareció. Pusieron un box de vidrio en su lugar. Se deshicieron de todos los baldes, tinas y cazuelas grandes. Solo dejaron cosas pequeñas, superficiales. Y nunca más volví a oír la voz de Daniel. Se fue. O quizá desistió de mí. No lo sé. Los años pasaron. Crecí. Me hice adolescente, luego adulto. Mis padres nunca hablaron de aquello otra vez. Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, llevándose sus rezos y sus secretos. De mi tío Roberto nunca supimos más. Algunos decían que se había ido a Estados Unidos. Otros, que había muerto. Hoy tengo 28 años. Tengo una vida normal. Trabajo, pago mis cuentas, tengo amigos. Pero hay cosas que nunca cambiaron. No puedo bañarme en tinas, no puedo nadar en piscinas. Y lagos, represas, el mar. Solo de pensarlo, mi corazón se acelera. Y hay algo más. A veces, cuando paso junto a agua estancada, un charco después de la lluvia, una fuente en la plaza, incluso el reflejo en un vidrio mojado, lo veo. No es mi reflejo, es un niño, de pie, empapado, con los ojos blancos, sonriendo, agitando la mano, esperándome, como si supiera que, algún día, tendré que volver, porque los amigos de verdad nunca se rinden, y Daniel prometió esperarme, para siempre. Hay cosas de la infancia que uno nunca olvida, por más que lo intente. Y créeme, lo intenté. Durante años traté de borrar de mi memoria aquella casa, aquel hombre, aquel olor. Pero algunos recuerdos son como cicatrices que nunca terminan de cerrar. Este es uno de ellos. Yo tenía unos 8 años cuando todo eso ocurrió. Vivía con mis padres y mi hermana menor en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México. Era una calle tranquila, ¿sabes? De esas donde todos se conocen, donde los niños juegan en la banqueta hasta que oscurece y las madres gritan los nombres de sus hijos desde la ventana a la hora de la cena. Calle Jacarandas, número 64. Nunca olvidaré esa dirección. Nuestra cuadra era ruidosa. La casa de la izquierda tenía 5 hijos que vivían jugando fútbol en la reja. En la de la derecha, doña Carmela vendía tamales y siempre había gente entrando y saliendo. Del otro lado de la calle, los gemelos Rodrigo y Roberto hacían un escándalo con sus bicicletas. Había vida, movimiento, risas. Menos en una casa, la casa del número 71. Aquella casa era como un agujero negro en medio de nuestra calle, mientras todas las demás tenían colores vivos, amarillo, rosa, azul claro. Aquella era gris, un gris sucio, descascarado, que parecía absorber la luz alrededor. Las cortinas estaban siempre cerradas, gruesas y oscuras, y nunca vi una ventana abierta. El jardín era un desastre. Mientras mi madre y las demás vecinas cuidaban con cariño sus plantas, ese pedazo de tierra era puro pasto seco, con unos árboles retorcidos que parecían garras saliendo del suelo. La cerca de hierro estaba oxidada, con partes faltantes, como dientes podridos en una boca vieja, pero lo peor era el olor, sobre todo cuando el viento soplaba en esa dirección. Un hedor fuerte, pesado, venía del garaje. No era basura común, era algo más denso, más dulce y al mismo tiempo pútrido.
como carne dejada al sol mezclada con químicos. Mi hermana Lucía siempre se tapaba la nariz cuando pasábamos por allí. «Es el vecino que no limpia la casa», decía mi madre, apurando el paso cada vez que teníamos que pasar frente a ella. Pero yo veía en sus ojos que también sentía que algo estaba mal. El dueño de la casa era un hombre al que llamábamos solo señor Esteban. Nadie sabía su apellido, o si lo sabían, no lo decían. Era alto, demasiado delgado, con esa flacura enfermiza que hace que la ropa parezca colgada en un perchero. Debía tener unos 50 años, el cabello negro siempre grasiento pegado a la cabeza y una barba mal afeitada que nunca terminaba de crecer ni estaba del todo rasurada. Pero eran sus ojos lo que me asustaba. Ojos hundidos, oscuros, sin brillo. Cuando nos miraba, no parpadeaba, se quedaba allí, quieto, observando, sin sonreír, sin saludar, sin ninguna expresión, como si estuviera estudiándonos, memorizando cada detalle. Casi nunca salía, quizás una vez por semana, siempre muy temprano en la mañana, cuando la calle todavía estaba vacía. Iba a la bodega de la esquina, compraba algunas cosas en bolsas de plástico negro, nunca transparentes, siempre negras, y volvía rápido, cerrando el portón con un candado grueso. Los niños de la calle le tenían miedo. Habíamos inventado hasta un nombre: la casa prohibida. Nadie tocaba la reja, nadie recogía una pelota que cayera en su jardín. Una vez, Rodrigo pateó el balón por accidente y rodó hasta la puerta del garaje. Se puso a llorar. Prefirió perder la pelota antes que entrar allí a buscarla. «Déjalo», dijo Roberto, abrazando a su hermano. Compramos otra, y nadie discutió. Había historias, claro. Los niños siempre inventan historias. Decían que el señor Esteban era un brujo que hacía rituales por la noche, que tenía un sótano lleno de animales muertos, que su esposa había desaparecido años atrás y él mantenía el cuerpo escondido dentro de la casa. Yo pensaba que era solo imaginación, hasta aquella noche de agosto. Hacía mucho calor y mi cuarto daba hacia la calle. Mi ventana estaba abierta, buscando un poco de aire fresco. Debían ser las 2 de la mañana cuando me desperté con sed. Me levanté para beber agua y, al pasar junto a la ventana, lo oí. Risas. Risas bajas, apagadas, viniendo de la casa del número 71. Me quedé allí, descalzo sobre el suelo frío, escuchando. No eran risas alegres, eran nerviosas, forzadas, como si alguien riera con la boca tapada. Y junto con las risas, un sonido metálico, arrastrado, como cadenas deslizándose por el suelo de concreto. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me acerqué despacio a la ventana y miré. La casa estaba completamente oscura, como siempre, pero de la rendija del garaje salía una luz débil, azulada, y sombras se movían dentro, más de una. Las risas continuaron unos minutos. Después, silencio total, un silencio tan pesado que dolía en los oídos. Y entonces vi la puerta del garaje abrirse un poco, solo una rendija, y el señor Esteban salió, arrastrando algo envuelto en un plástico grueso, algo del tamaño de un niño. Miró a todos lados, comprobando si alguien lo veía. Sus ojos pasaron por mi ventana. Me tiré al suelo, temblando, con el corazón casi saliendo por la boca. Me quedé allí, acostado en el piso helado, sin moverme, casi sin respirar, hasta que amaneció. Al día siguiente se lo conté a mi madre. Ella se puso pálida, pero negó con la cabeza. «Tuviste una pesadilla, mijo. Solo eso. No inventes historias». Pero vi el miedo en sus ojos también. Y lo peor, esa misma semana, la hija de doña Carmela, la pequeña Sofía de 6 años, no volvió de la escuela. Desapareció en el camino entre la parada del camión y su casa. 3 cuadras. Solo 3 cuadras. Y la última vez que alguien la vio fue frente al número 71. Sofía desapareció un martes. El miércoles, la calle entera estaba de cabeza. Doña Carmela no paraba de gritar, llorando en la banqueta, apretando la mochila rosa de su hija contra el pecho. Su esposo, don Julio, salió con otros hombres del vecindario, tocando puertas, preguntando si alguien había visto algo. La policía llegó antes del mediodía. 2 patrullas. Empezaron a hacer preguntas, a mostrar la foto de la niña,
esa de la escuela, donde sonreía sin los dos dientes frontales, con un moño amarillo en el cabello. Mi padre me llamó a la sala cuando vio a los policías acercarse a nuestra casa. ¿Viste algo ayer? ¿Viste pasar a Sofía? Tragué saliva. Esa era mi oportunidad. No, pero vi algo raro el otro día, de madrugada. Mi madre, que estaba en la cocina, apareció rápido en la puerta. ¿Qué estás diciendo? Conté. Conté sobre aquella noche, las risas apagadas, los ruidos de cadenas, la luz azulada en el garaje del señor Esteban y sobre todo, sobre él arrastrando aquel bulto envuelto en plástico. Mi madre se quedó blanca. Mi padre me apretó la mano con fuerza. Cuando los policías tocaron nuestra puerta, mi padre repitió todo lo que yo había contado. Ellos me hicieron sentar y relatar de nuevo. Uno de ellos, un hombre bajo con bigote canoso, anotaba en una libreta vieja. ¿Y estás seguro de que era en la casa del número 71? Preguntó. Seguro. Mi cuarto da directo hacia allá. Lo vi. Los policías se miraron entre sí. ¿Y tus padres estaban despiertos a esa hora? No, solo yo. El otro, más gordo, suspiró. Mira, hijo, es que de madrugada, con sueño, uno a veces confunde las cosas. No confundí nada, grité, sintiendo las lágrimas en los ojos. Yo sé lo que vi. Mi madre me abrazó, pero sentí que ella también temblaba. Los policías fueron a la casa del señor Esteban esa misma tarde. Yo y Lucía estábamos en la ventana, mirando. La mitad de la calle también. Todos querían ver. Golpearon la puerta. Una vez, 2, 3. Tardó casi 5 minutos en abrir. Solo una rendija. Vi su rostro flaco, los ojos hundidos, la barba mal afeitada. Los policías hablaron algo. Él respondió, corto, seco. Se quedaron allí como 10 minutos. Nunca abrió más que esa rendija. Nunca los dejó entrar. Y luego, los policías se fueron. Así de simple. ¿Por qué no entraron? Pregunté a mi padre cuando regresó de hablar con los vecinos. No pueden entrar sin una orden, mijo, sin pruebas. Pero yo lo vi. Lo sé, me dijo, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Yo te creo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana, observando la casa del número 71. Oscura, silenciosa, pero a las 2 de la mañana, exactamente la misma hora, las luces del garaje volvieron a encenderse. Esta vez no hubo risas, solo el ruido, ese ruido de metal arrastrado y otro sonido, como agua corriendo, o como si estuviera lavando algo. Me quedé allí, temblando, hasta que la luz se apagó otra vez, cerca de las 3:47 de la madrugada. Al día siguiente, jueves, empecé a notar detalles que nunca había visto. El señor Esteban salió muy temprano, antes de las 6 de la mañana. Por primera vez lo vi abrir la puerta del garaje para sacar el coche. Viejo, verde oscuro, con los vidrios totalmente polarizados. Metió 3 bolsas de basura negras en la cajuela. Grandes, pesadas, tan pesadas que tuvo que usar ambas manos y hacer fuerza para levantarlas. Las bolsas de basura no pesan tanto. Mi hermana Lucía estaba conmigo en la ventana. ¿Qué habrá en esas bolsas? Susurró. No sé. Mentí, porque no quería asustarla, pero mi mente gritaba la respuesta que no quería aceptar. El coche salió despacio, dobló la esquina y desapareció. Volvió 2 horas después, vacío. Esa tarde, al regresar de la escuela, venía acompañado de mi amigo Javier. Siempre volvíamos juntos. Al pasar frente al número 71, él me sujetó del brazo. Mira, señaló el jardín. Entre el pasto seco había algo nuevo, tierra removida, fresca, como si alguien hubiera cavado recientemente. Un pedazo de tela rosa sobresalía de la tierra, rosa, como la mochila de Sofía. Tenemos que contárselo a alguien, dijo Javier, pálido. Pero antes de que pudiéramos salir corriendo, la puerta principal se abrió. El señor Esteban estaba allí, parado en el umbral, mirándonos, sin parpadear, sin hablar, solo observando. Se quedó así casi 1 minuto entero, nosotros, congelados del miedo, sin poder movernos, y entonces, lentamente, levantó la mano y saludó, un saludo tranquilo, amistoso,
como si nos estuviera invitando a entrar. Corrimos. Corrimos hasta que las piernas dolieron, hasta llegar a mi casa. Cerramos la puerta con llave y le contamos a mi padre. Él llamó a la policía otra vez. Esta vez enviaron solo una patrulla. La misma excusa. Sin pruebas, sin orden, no podían entrar. Fueron hasta allí, golpearon la puerta. El señor Esteban lo negó todo. Dijo que no había ninguna tela rosa en el jardín, que eran solo malezas. Los policías ni siquiera miraron bien. Ustedes niños tienen que dejar de inventar cuentos, dijo uno cansado. Están volviendo locos a sus padres, pero yo sabía lo que había visto, y Javier también. Esa noche volví a quedarme despierto. No quería, pero no podía cerrar los ojos. Mi cuarto estaba oscuro, pero sabía que si miraba por la ventana, vería esa maldita casa al otro lado de la calle. Me quedé acostado, mirando al techo, preguntándome por qué la policía no hacía nada. ¿Por qué nadie nos creía? ¿Cuántos niños tenían que desaparecer antes de que alguien investigara de verdad? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza cuando, cerca de las 2 de la mañana, lo oí. El sonido de metal arrastrándose. Otra vez. Me levanté despacio y miré por la ventana. La luz azulada estaba allí, escapando por la rendija del garaje, y esta vez vi la sombra del señor Esteban moviéndose dentro. ¿Haciendo qué? ¿Limpiando qué? Me quedé allí hasta que la luz se apagó, pasadas las 3 de la mañana, y al día siguiente, viernes, ocurrió algo que lo cambió todo. El señor Esteban salió de la casa por la mañana, pero esta vez no regresó. El señor Esteban no regresó el sábado, ni el domingo. El lunes, la casa seguía cerrada. El coche en el garaje, ningún rastro de él. Fue mi padre quien lo notó primero. Esto es extraño, dijo, mirando por la ventana. Ya van 3 días. Bueno, respondió mi madre. Mientras más lejos esté ese hombre, mejor. Pero algo no estaba bien. Yo lo sentía. El martes, una semana después de la desaparición de Sofía, un olor comenzó a invadir la calle. Fuerte, insoportable, dulce y pútrido al mismo tiempo. Los vecinos empezaron a quejarse. Doña Beatriz dijo que debía ser un animal muerto en la alcantarilla. El señor de la esquina pensó que era basura acumulada en un terreno baldío, pero yo sabía de dónde venía. El olor salía del número 71. El miércoles, el hedor era tan intenso que ya nadie podía ignorarlo. Alguien llamó al ayuntamiento, reportando un posible escape de aguas negras. Mandaron una cuadrilla a investigar. Cuando llegaron a la casa del señor Esteban y golpearon la puerta, nadie respondió. Intentaron localizarlo. Nadie sabía su número de teléfono. Buscaron algún pariente, algún contacto de emergencia. Nada. Fue entonces cuando decidieron forzar la entrada. La policía vino también. Mi padre no me dejó salir, pero desde la ventana de mi cuarto lo vi todo. Cuando abrieron la puerta, los oficiales retrocedieron de inmediato. El olor que salió de esa casa fue como una ola de muerte. Entraron con máscaras. Tardaron apenas unos minutos en salir otra vez, pálidos, y pedir refuerzos. En una hora, la calle estaba llena de patrullas, ambulancias, coches de peritos. Acordonaron todo con cintas amarillas. No dejaban que nos acercáramos, pero los rumores empezaron a correr entre los vecinos. Habían encontrado un cuerpo. En el sótano, no. Eran 2 cuerpos. No. Eran más. La verdad salió en el periódico del día siguiente. 5 cuerpos de niños habían sido hallados enterrados en el sótano y en el jardín de la casa, en distintos estados de descomposición. El más reciente tenía menos de una semana. Sofía. Doña Carmela tuvo que ser hospitalizada al recibir la noticia. Quedó en estado de shock por días. La investigación siguió en la casa durante toda una semana. Encontraron ropa, juguetes, objetos personales de todos los niños. Descubrieron que el sótano había sido transformado en una especie de... no puedo ni decirlo. Y también descubrieron quién era realmente el señor Esteban. Su verdadero nombre era Ernesto Salazar. Tenía antecedentes criminales en 3 estados diferentes. Acusaciones de abuso, intento de secuestro, todas archivadas por falta de pruebas o porque huía antes de ser arrestado. Tenía un patrón. Llegaba a una ciudad, alquilaba o compraba una casa en un barrio tranquilo, pasaba años observando
ganándose la confianza de la gente con su discreción. Y entonces empezaba, un niño a la vez, siempre con cuidado, siempre dejando tiempo entre uno y otro para no levantar sospechas, hasta que la presión se hacía demasiado grande y desaparecía. Cambiaba de nombre, de ciudad, y volvía a empezar en otro lugar. Buscaron a Ernesto Salazar por todo el país. Emitieron órdenes, alertas. Su rostro apareció en todos los periódicos, pero nunca lo encontraron. Había desaparecido por completo, como humo. Algunos decían que había huido al interior, escondiéndose en algún pueblo pequeño en medio de la nada. Otros pensaban que había logrado cruzar la frontera, que estaba en Estados Unidos o en Centroamérica. Pero yo tengo otra teoría. Creo que sigue vivo y que está en algún otro barrio tranquilo, en alguna otra calle llena de niños jugando, viviendo solo, discreto, silencioso, observando, esperando. Dime, ¿te atreverías a contar lo que viviste en tu infancia? Si este relato te puso los pelos de punta, no olvides suscribirte, dejar tu comentario con tu propia experiencia y compartir este video para que más se atrevan a recordar lo que muchos prefieren callar.